Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana para ser expuestos a su palabra. En esta mañana, continuando con nuestra serie expositiva en Juan, les pido que me acompañen a Juan, capítulo 7. Estaremos continuando ahora a partir del versículo 14 hasta el versículo 24. Juan, capítulo 7. Versículos 14 al 24 será la porción de texto en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 7, versículo 14. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión ahora en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por apariencia, sino juzguen con juicio justo. Vamos a orar. Padre Dios, justo, Dios de toda gloria, gracias te damos porque nos permites llegar a tu casa, reunirnos como iglesia, para entonar estas preciosas verdades, pero también ser expuestos a la predicación de tu palabra. Gracias porque siempre estás enseñándonos, nos estás guiando conforme a tu palabra. Y te pido que nos hables hoy, que el Espíritu Santo obre en cada mente, en cada corazón, según tu voluntad. Y que me uses en esta mañana para que tu gloria sea revelada por medio de tu palabra y la exposición. Gracias te damos y pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. A comienzos del siglo XVIII, un hombre llamado George Salmanasar llegó a Inglaterra afirmando ser nativo de Formosa, lo que es conocido como la actual Taiwán. Hablaba de su supuesto país de origen, describía sus costumbres, escribió incluso un libro sobre su historia y hasta inventó un idioma que se presentó como la lengua de los formosanos. Su historia fue tan convincente que llegó a recibir el respaldo de personas importantes, incluido el obispo de Londres. Y durante algunos años muchos creyeron que realmente era quien decía ser. Finalmente sus afirmaciones fueron descubiertas como un fraude. Eso nos ayuda a entender la importancia de una pregunta. ¿Cómo podemos saber si alguien realmente ha sido enviado por quien dice representar? La historia nos recuerda que no basta con que alguien hable con autoridad para que realmente tenga autoridad. No basta con que alguien diga representar a alguien para que realmente haya sido enviado por él. No basta con que alguien hable con tanta seguridad. No basta con que conozca mucho. Tampoco basta con que tenga seguidores o que tenga reconocimiento. Si alguien afirma hablar en nombre de Dios, la pregunta más importante es: ¿realmente viene de Dios? Esta es precisamente la cuestión que encontramos en nuestro texto en esta mañana. En los primeros versículos del capítulo 7 vimos que Jesús no subió inmediatamente a Jerusalén, sino que esperó el momento señalado. Sus hermanos querían que se manifestara públicamente, pero Jesús sabía que su tiempo todavía no había llegado. Finalmente, después de varios días de permanecer en Galilea, Jesús
decide subir en secreto a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Pero no conforme a las expectativas de los hombres, ni a la forma de los hombres, sino conforme al tiempo establecido por el Padre. Durante la fiesta, Jesús aparece públicamente en el templo, en el centro de la vida religiosa de Israel, donde acostumbraban enseñar los escribas y los rabinos. Allí, en medio de una multitud dividida y de unas autoridades que ya buscaban matarlo, Jesús comienza a enseñar abiertamente. Y por eso mismo comienza a ser cuestionado y juzgado injustamente. Pero Jesús responde, dejando claro que esa autoridad no procede de los hombres. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Él es el verdadero enviado del Padre. Recordando que todas las señales en el Evangelio de Juan apuntan a quién es Cristo. Y esta no es diferente. Juan no está simplemente relatando una discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Está mostrando quién es Jesús y por qué debemos de recibirlo como el verdadero enviado de Dios. Anteriormente observamos que Cristo es quien actúa según el tiempo del Padre. Ahora se revela como el verdadero enviado del Padre y lo hace dejándonos las marcas del verdadero enviado de Dios. Y eso también nos confronta a nosotros, porque si Jesús es verdaderamente el enviado del Padre, entonces su palabra tiene autoridad sobre nosotros. Su gloria debe de ser nuestro propósito y su misión debe determinar la manera en la que vivimos y en la que servimos. Por eso, al estudiar este pasaje, veremos las marcas del verdadero enviado de Dios, su mensaje, su motivación y la reacción que provoca. Y la primera marca de un verdadero enviado de Dios es que habla las palabras de Dios, y eso determina la autoridad del enviado. Versículo 14. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Esta nota de Juan sigue la idea del sermón anterior. Jesús, en el tiempo perfecto, dice, a la mitad de la fiesta, sigue su propósito y ahora va al templo. Y no llega para evitar conflicto ni para ganar popularidad. Llega porque ha llegado el tiempo determinado por el Padre para manifestarse públicamente. Su prioridad sigue siendo la misma que a lo largo de todo el Evangelio: revelar al Padre mediante su palabra. Y también, no fue en la fiesta, sino en el templo donde se manifiesta. Eso sigue la idea de que ni en el tiempo, ni en la forma, ni en el lugar lo determinan los hombres, lo determina el Padre. Jesús está en el templo enseñando, versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede éste saber de la letra sin haber estudiado? No cuestionan la profundidad de su enseñanza. Al contrario, reconocen que posee un conocimiento extraordinario de las Escrituras. Lo que no pueden explicar es el origen de esa sabiduría. Jesús no había pasado por las escuelas rabínicas, ni había sido discipulado de algún gran maestro reconocido, como era la costumbre en ese tiempo. Jesús no pasó por la enseñanza de Gamaliel como lo hizo Pablo. Desde la perspectiva de ellos, carecía de las credenciales necesarias para enseñar con semejante autoridad. Sin embargo, precisamente allí radica la ironía del pasaje. Aquellos hombres estaban acostumbrados a medir la autoridad por el prestigio humano, la formación académica o incluso el reconocimiento religioso. Pero la autoridad de Jesús no proveía de ninguna institución terrenal. Él hablaba con la autoridad misma del Padre que lo había enviado. Eso recuerda las palabras del Sermón del Monte.
donde la multitud también quedó maravillada porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo capítulo 7, versículo 29. La diferencia no estaba simplemente en el estilo de la enseñanza, sino en la fuente de esa autoridad. Los escribas citaban constantemente a otros rabinos. Jesús hablaba como el Hijo que conoce perfectamente al Padre y habla su verdad. Es posible que un embajador no sea conocido personalmente por todos los ciudadanos del país al cual es enviado. Sin embargo, cuando habla oficialmente, su autoridad no depende de su prestigio personal, sino del gobierno que lo representa, que lo envió. De la misma manera, la autoridad de Cristo no descansa en las credenciales humanas, sino en que Él es el enviado del Padre. Ahora, entre el asombro de la multitud, Jesús responde revelando el verdadero origen de su enseñanza. Versículo 16. Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Esta afirmación no significa que Jesús sea un simple mensajero desconectado del Padre. A lo largo del Evangelio de Juan se enfatiza repetidamente que el Hijo vive en perfecta unidad con el Padre. No es que sea un ser separado del Padre y que el Padre lo envió, como enseñan falsamente los testigos de Jehová. Lo que Jesús enseña y expresa perfectamente la voluntad y el carácter de Dios, porque Él ha sido enviado por el Padre y habla exactamente lo que ha recibido directamente del Padre. Luego Jesús añade una declaración sorprendente, versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo. El problema no era la falta de evidencia, como la observamos constantemente en el Evangelio de Juan, sino la condición del corazón. Jesús no propone una prueba intelectual, sino moral y espiritual. Quien está verdaderamente dispuesto a obedecer a Dios podrá reconocer que las palabras de Cristo proceden del Padre. Es decir, quien obedece a Dios es porque escucha al Hijo como las palabras de Dios mismo. Cuando un creyente, es como cuando un creyente que desea bautizarse porque reconoce que la ordenanza de Jesús es la palabra de Dios. En cambio, quien ya ha decidido vivir para sí mismo encontrará siempre razones para rechazarlo, para menospreciarlo o para tener a Jesús como un accesorio en su vida, pero nunca como su Señor, su Dios. Eso explica por qué tantas personas escuchaban las mismas palabras, la misma enseñanza de Jesús y llegaban a conclusiones totalmente distintas. Algunos creían, otros endurecían más su corazón. La diferencia no estaba en el mensaje, sino en la disposición interior de quienes los escuchaban. Jesús había enseñado algo semejante en Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz. La obediencia no produce la verdad, pero sí dispone el corazón para recibirla. Solo el Espíritu Santo puede producir esa disposición, abriendo los ojos para reconocer a Cristo como el verdadero enviado del Padre. Como cuando una ventana está cubierta de suciedad. El problema no es que el sol haya dejado de brillar, sino que la suciedad impide que la luz entre con claridad. De manera semejante, el problema de quienes rechazaban a Jesús no era la falta de luz en su enseñanza, sino la dureza de sus propios corazones, que aborrecían la luz porque sus obras eran malas. Se nos enseña algo importante. Así como el Padre envió al Hijo para hablar sus palabras, Cristo ahora envía a su iglesia al mundo. Nuestro llamado no consiste en presentar ideas novedosas, opiniones personales o discursos que agraden a las personas.
La iglesia ha sido enviada para anunciar fielmente la palabra de Dios, particularmente el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso, la autoridad de un predicador o un maestro o cualquier oyente no depende de su carisma, no depende de su preparación académica, de su creatividad o incluso de la misma experiencia. Toda autoridad espiritual deriva de la fidelidad con la que comunica las Escrituras. Cuando hablamos donde Dios ha hablado, hablamos con verdadera autoridad. Cuando sustituimos su palabra por nuestras ideas, perdemos toda autoridad, por más convincente que parezca nuestro discurso. Pero también, este pasaje nos examina como oyentes. Antes de preguntarnos si entendemos la palabra de Dios, debemos de preguntarnos si realmente deseamos obedecerla. Un corazón rendido al Señor reconocerá la voz del buen pastor, mientras que un corazón orgulloso siempre está buscando excusas para rechazarla. El verdadero enviado habla las palabras de Dios y quienes pertenecen a Dios escuchan su voz. Cristo sigue hablando hoy por medio de las Escrituras, por medio incluso de esta predicación. Y nuestra respuesta a su palabra revela la condición de nuestro corazón. Entonces, la primera marca del verdadero enviado es que habla las palabras de Dios. La segunda marca es que busca la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y esta marca responde a qué mueve a un verdadero enviado de Dios. No basta con afirmar que un mensaje viene de Dios, también debe de examinar el propósito del mensajero. Jesús establece un principio que distingue al verdadero siervo del falso. El verdadero enviado no vive para exaltarse a sí mismo, sino para glorificar a aquel que lo envió. Versículo 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí Jesús presenta dos clases de maestros. Por un lado está el que habla por su propia cuenta. No significa simplemente que inventa doctrinas falsas, sino que se constituye a sí mismo como la autoridad final. Es lo que yo digo y punto. Sus palabras giran alrededor de sí mismo, de sus ideas, de su prestigio y de su reconocimiento. Los escuchas hablar incluso más de su vida y de sus propias experiencias que de la Escritura. Aunque use un lenguaje religioso, el objetivo de su ministerio termina siendo su propia exaltación. En contraste, Jesús describe al verdadero enviado. Él no busca atraer atención hacia sí mismo, sino hacia el Padre que lo envió. Toda su vida y ministerio tienen un propósito: revelar al Padre y hacer su voluntad. Lo hemos visto varias veces en el Evangelio de Juan. Jesús no actúa independientemente, sino en perfecta comunión con el Padre. Su obediencia demuestra que no existe falsedad ni injusticia en él, porque todo lo hace de acuerdo con la voluntad divina. Esta afirmación también responde implícitamente a las sospechas de la multitud. Algunos pensaban que Jesús buscaba hacerse famoso o de incluso ganar más seguidores. Sin embargo, él declara que su motivación no es la autopromoción o proclamación, sino la gloria del Padre. Precisamente esa es una de las evidencias de que Él es el verdadero Mesías. El apóstol Pablo expresa el mismo principio cuando escribe: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10.
Todo verdadero siervo entiende que su ministerio existe para exaltar a Dios, no para construir su propia reputación. Un reflector no fue diseñado para que las personas admiren la lámpara, sino para dirigir toda la atención a aquello que está iluminando. Cuando alguien queda impresionado por el reflector y deja de mirar el escenario que está iluminando, el reflector ha perdido y ha fallado en su propósito. Del mismo modo, un verdadero siervo no busca que las personas lo miren a él. Su deseo es que vean la gloria de Cristo. Todo verdadero enviado de Dios es enviado para la gloria de Dios. Si no, no fue enviado no es enviado de Dios. Así es el principio. Todo verdadero enviado de Dios es enviado para la gloria de Dios. Después de establecer el principio, Jesús confronta directamente a sus oyentes. Versículo 19. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La acusación es sorprendente. Aquellos hombres que se consideraban defensores de Moisés y guardianes de la ley. Sin embargo, Jesús revela que mientras presumen obedecerla, están quebrantando su esencia. El mismo pueblo que acusa a Jesús de violar el sábado está conspirando para quitarle la vida, transgrediendo el mandamiento: no matarás. Con esta pregunta Jesús pone al descubierto la contradicción de sus corazones. Ellos mismos están engañando, dando prioridad a sus propios deseos en lugar de la ley que proclaman. El problema nunca fue un amor sincero por la ley de Dios. Si realmente la amaran, reconocerían al Hijo que el Padre ha enviado. Su rechazo a Cristo demuestra que su obediencia a esa ley que tanto quieren cumplir es simplemente superficial y selectiva. ¿Sabe la respuesta tan abrupta y necia? Versículo 20. La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? En lugar de responder al argumento de Jesús, desacreditan a la persona de Jesús. Esto en debate se le conoce como la falacia de ad hominem. Es decir, atacas a la persona en carácter, motivos o rasgos en lugar de lidiar con el argumento o acusación en este caso. Imaginen a un asesino delante de un juez. El juez dice: eres un asesino y se te ha hallado culpable. ¿Qué dices en tu defensa? Y el asesino responde: no, tú eres un tonto. No tiene sentido. Y la acusación que hacen es atribuir su omnisciencia a un demonio, porque sabían que Jesús estaba en lo correcto. Y por eso lo acusan de estar fuera de sí, como si las palabras fueran el producto de un delirio. Es una reacción típica del corazón endurecido. Cuando la verdad expone el pecado, en vez de arrepentirse, buscan desacreditar al mensajero. Juan ya ha informado al lector desde el capítulo 5 que las autoridades efectivamente buscaban matar a Jesús. Y esto ya tiene tiempo en el ministerio de Jesús. Y Jesús ya lo sabía. E incluso se han visto varios intentos. Por eso el lector, cuando uno lee Juan, sabe que Jesús dice la verdad, aunque gran parte de la multitud de aquí desconozca las intenciones secretas de los líderes religiosos. Y la ironía continúa. Quienes creen juzgar a Jesús son en realidad los que quedan desenmascarados por sus propias palabras. Es como un juez que presume defender la justicia mientras en secreto acepta los sobornos para condenar a un inocente. Puede hablar muy bien y constantemente de la ley, lo puede hacer de forma correcta, se puede presentar ante todos como un juez justo, pero sus acciones demuestran que nunca ha honrado la ley verdaderamente.
Así también aquellos líderes hablaban de Moisés, mientras rechazaban al Hijo a quien Moisés había anunciado. Y así es con todos los que rechazan a los enviados de Dios. Sus obras evidencian que no guardan la ley de Dios. Porque los enviados de Dios que traen su palabra, traen la luz, y el hombre aborrece la luz porque evidencia que sus obras son malas. Y esto nos enseña algo en nuestra vida cristiana. El ejemplo de Cristo confronta profundamente las motivaciones de nuestro servicio. Es posible predicar, enseñar, dirigir un ministerio o servir en la iglesia realizando externamente las actividades correctas y al mismo tiempo estar buscando nuestra propia gloria. El deseo de reconocimiento, de influencia o de aprobación humana puede infiltrarse silenciosamente en el corazón y desviar el propósito del ministerio. Y el orgullo es muy sutil, es engañoso y embustero. Un aplauso, un reconocimiento puede hacer que el corazón se envanezca. Esto es lo que estamos viendo constantemente en el curso de servidores. Porque el orgullo es el peor enemigo del ministerio. Y aquí, Cristo nos muestra un camino completamente distinto. Toda su vida estuvo orientada a glorificar al Padre. Él nunca buscó prestigio personal, sino cumplir fielmente la misión que había recibido. Ese mismo debe de ser el anhelo de quienes hemos sido enviados por Él. Al mismo tiempo, este pasaje nos advierte que una obediencia meramente externa no agrada a Dios. Los líderes religiosos conocían la ley, la enseñaban y la afirmaban, la defendían, pero rechazaban al autor de la ley hecho carne. Y pon atención a esto. Toda obediencia que no conduce a Cristo termina siendo una religión vacía. El verdadero discípulo no solo habla verdad, sino que vive esa verdad para la gloria de Dios. Y recibe con humildad al verdadero enviado del Padre. Entonces la segunda marca del verdadero enviado es que busca siempre la gloria de Dios. La tercera marca y última es que al buscar la gloria de Dios y al hablar las palabras de Dios es juzgado injustamente por los hombres. Versículo 21. Jesús le respondió: una sola obra hice y todos admiran. Jesús vuelve al tema que provocó toda esta controversia. La obra a la que se refiere es la sanidad del hombre inválido en el estanque de Betseda en el capítulo 5. Aunque ese milagro había ocurrido meses atrás, seguía siendo la razón principal por la que las autoridades religiosas buscaban matarlo. Porque para los líderes religiosos, ese milagro constituía una violación al día de reposo. Sin embargo, Jesús demuestra que ellos mismos aceptaban realizar ciertas acciones en sábado, incluso siguiendo a Moisés. Versículo 22. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. La circuncisión debía de realizarse al octavo día, aun cuando ese día, el día octavo, coincidiera con el sábado. Y supuestamente no podían hacer absolutamente nada de trabajo, pero sí hacían la circuncisión. Los rabinos entendían correctamente que el mandamiento de la circuncisión tenía prioridad sobre las restricciones sabáticas. Jesús no está cuestionando esta práctica, al contrario, la utiliza como punto de partida para revelar la inconsistencia de sus acusadores. Ellos aceptaban hacer excepción al sábado cuando se trataba de cumplir un mandamiento de Dios. Sin embargo,
Cuando Jesús realiza una obra de misericordia y de restauración, inmediatamente lo condena. Su propio razonamiento demostraba que el problema no era el sábado, era un prejuicio contra él personalmente. Como cuando juegas al uno, creo que todos han jugado al uno, y siempre estás al pendiente de quién le queda una carta para decir uno. Cuando le queda una carta tienes que decir uno, y estás ahí al pendiente, no dijiste uno, y tienes que pagar un castigo. Pero si se te olvida a ti, entonces haces una excepción. La regla no ha cambiado, lo que cambia es la parcialidad del que juzga. Así actuaban los líderes religiosos con Jesús. Y lo que Jesús les muestra es que sus propios principios evidenciaban la injusticia que estaban cometiendo. Aún más, Jesús lleva el argumento a su conclusión lógica. Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. El contraste es contundente. La circuncisión afectaba únicamente parte del cuerpo como señal del pacto. Jesús, en cambio, restauró completamente a un hombre que llevaba 38 años sufriendo. Si ellos aprobaban una obra limitada en sábado por obediencia a Dios, ¿por qué rechazan una obra mucho mayor de restauración realizada por el Mesías en obediencia a Dios? De ahí está el asunto. Ambos son hechos en obediencia a Dios, pero la obra de Jesús fue mayor. Lejos de quebrantar el propósito del sábado, Jesús lo estaba cumpliendo. Como observábamos en esta ocasión, Jesús ofreció en persona la misma misericordia que el Padre ofrecía por medio del ángel que venía a mover las aguas del estanque. Además, el sábado apuntaba al descanso, a la bendición y a la restauración que Dios trae a su pueblo. La sanidad del paralítico era una manifestación de esa restauración mesiánica prometida por Dios. Podemos ver que su indignación no nacía de un amor por la ley, sino de un rechazo total al verdadero enviado del Padre. La misma evidencia que debía de conducirlos a reconocer al Mesías se convirtió por la dureza de sus corazones en motivo de acusación. El profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos del 5 al 6, había anunciado que cuando viniera el siervo del Señor, los cojos andarían y las obras de Dios se manifestarían con la llegada de su reino. En lugar de alegrarse por el cumplimiento de esas promesas, los líderes prefirieron aferrarse a sus tradiciones. Entonces, así marca esto más una injusticia. Condenan en Jesús lo que ellos mismos aceptaban. Finalmente Jesús expone la raíz del problema, versículo 24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Toda la discusión desemboca de este mandato. Ellos habían visto el milagro, pero no habían visto al Mesías. Habían observado que la sanidad ocurrió en sábado, pero fueron incapaces de reconocer que el Dios del sábado estaba delante de ellos. Juzgar según las apariencias significa emitir un juicio, un veredicto superficial basado únicamente en criterios externos, tradiciones humanas o prejuicios personales. Ahora, una nota. Jesús enseñó que debemos de juzgar por los frutos. ¿Cómo sabes que un árbol es de manzanas? Ves al árbol y si tiene manzanas como fruto, es un manzano. Entonces, de alguna manera, juzgas según las apariencias, pero no es lo mismo.
Juzgar los frutos no necesariamente depende de lo que observas, sino de conocer al árbol bien. Muchos pueden ver un árbol con fruto de color rojo y decir que es un manzano. Pero si ven un árbol con fruto de color verde, entonces ya no es un manzano. Pero si prueban la fruta, sabrán que sí es un manzano. Porque las manzanas también pueden ser verdes. Y si ven una manzana amarilla, no la juzguen como si estuviera echada a perder. Hay manzanas doradas. Entonces la manzana no se juzga por lo exterior, sino por el interior. Y así es como debemos de juzgar. Eso fue exactamente lo que no hicieron con Jesús. Evaluaron sus acciones sin considerar quién era Él y cuál era el propósito de su obra. El juicio justo, en cambio, comienza sometiéndose a la verdad de Dios. No consiste simplemente en ser imparcial, sino en evaluar todas las cosas conforme a la revelación divina. Si hubieran juzgado de esa manera, habrían reconocido que las obras de Jesús confirmaban que Él era el enviado del Padre. Este principio sigue siendo vigente. Muchas personas siguen rechazando a Cristo por lo que evalúan según los criterios humanos, la filosofía, la cultura, las emociones o las expectativas personales. E incluso muchos abandonan la fe porque vieron lo que Cristo podía ofrecerles externamente, mientras internamente al mismo tiempo nunca vieron quién era realmente Él. Lo vieron como un solucionador de problemas y no como el Salvador. Sin embargo, el verdadero juicio que debieron hacer era comenzar con la pregunta: ¿qué ha revelado Dios acerca de este enviado? ¿Qué ha revelado Dios acerca de su Hijo? ¿Qué en las Escrituras nos apuntan al verdadero enviado del Padre? Entonces, juzgaron injustamente porque no siguieron sus propios principios, condenaron a otro por lo que ellos practicaban y además juzgaron según lo que ellos veían. Un juicio totalmente injusto. Este pasaje nos llama a examinar cuidadosamente la manera en la que evaluamos a Cristo, su palabra y su obra. Y si tú estás sin Cristo, debes de preguntarte: ¿cómo ves al Hijo de Dios? ¿Qué piensas de Él? Porque como respondas, ya estás emitiendo un juicio. Quieras o no, al escuchar este sermón, ya lo juzgaste y has emitido un juicio que responde en fe o en rechazo. Incluso es posible tener conocimiento bíblico, participar de actividades religiosas e incluso defender las doctrinas correctas y aún así emitir juicios equivocados cuando nuestro corazón está gobernado por prejuicios, tradiciones e intereses personales. Pero solo cuando nos sometemos todos nuestros criterios a la palabra de Dios, podremos reconocer correctamente al verdadero enviado y valorar con fidelidad la obra que Él hace. Pero también debemos de cuidarnos de juzgar a los demás únicamente por las apariencias. El Señor nos llama a ejercer un juicio conforme a su verdad, guiado por las Escrituras y caracterizado por la justicia, la humildad y el amor. Y cuando falta uno de estos, el juicio deja de ser justo. Cuando dejamos la verdad de Dios de lado, dejamos la justicia de Dios y solo podemos recurrir a nuestro corazón pecaminoso hacia un juicio injusto. Cuando dejamos la humildad de lado, el orgullo toma su lugar hacia un
Cuando dejamos el amor de lado, las preferencias se vuelven evidentes y lo que mejor se nos acomoda hacia un juicio injusto. Tengamos cuidado de cómo juzgamos a los demás y seamos justos, porque es muy fácil emitir juicios, pero se requiere de sabiduría para emitir juicios justos que no son llevados por las apariencias. Para terminar, este pasaje nos ha mostrado las marcas del verdadero enviado de Dios, su mensaje, su motivación y la reacción que provoca. Primero, el verdadero enviado habla las palabras de Dios. Jesús no enseñaba por su propia cuenta, sino que declaraba la enseñanza del Padre que lo había enviado. Esa es la autoridad del enviado. Su palabra no descansaba en sus credenciales humanas, en reconocimiento religioso, ni en sabiduría terrenal, sino en que Él venía del Padre y hablaba las palabras del Padre. Segundo, el verdadero enviado busca la gloria de Dios y no la suya propia. Jesús no vino para exaltarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre que lo envió y al Padre, al ser glorificado, glorificar a su Hijo. Esa es la integridad del enviado. Su vida, su enseñanza y su obra estaban completamente orientadas a hacer la voluntad del Padre y manifestar su gloria. Tercero, el verdadero enviado es juzgado injustamente por los hombres. Aunque sus palabras y sus obras daban testimonio de quién era, los hombres lo juzgaron según las apariencias. Este es el veredicto injusto de los hombres sobre el enviado. No rechazaron a Jesús porque carecía de evidencia, sino porque sus corazones estaban endurecidos y sus criterios estaban distorsionados. Pero el rechazo de los hombres no pudo frustrar el propósito de Dios. El verdadero enviado del Padre continuó haciendo la voluntad de su Padre hasta entregar su vida en la cruz por su pueblo, resucitar al tercer día y recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y así como Jesús es el verdadero enviado del Padre, ahora con la autoridad que le ha sido dada, nos ha enviado a nosotros para hacer su voluntad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 25, 18 al 20. Nosotros ahora somos los enviados de Jesucristo. Y nos ha enviado a reunir a su pueblo de todas las naciones, haciendo discípulos de Cristo y enseñando las mismas palabras del Padre que Jesús enseñó. La iglesia no tiene otro mensaje. No tiene que estar inventando, ni tiene que estar estableciendo otra autoridad. La iglesia no tiene tampoco otro motivo más que la gloria de Jesucristo. Hemos sido enviados por Cristo para proclamar fielmente su palabra, para llamar a las naciones al arrepentimiento y a la fe, para su gloria. También hemos sido enviados con una esperanza gloriosa. Preparar a los santos para la vida eterna, donde la verdadera Israel será reunida bajo el gobierno universal de Cristo por toda la eternidad. Aquel que fue rechazado injustamente por los hombres será reconocido como el Rey de Reyes. Y todos aquellos que pertenecen a Él serán reunidos bajo su señorío para siempre. Por eso este pasaje nos llama a mirar nuevamente a Cristo. Él es el verdadero enviado de Dios.
su mensaje es verdadero, su motivación es pura y el veredicto de los hombres es injusto. Pero el rechazo de los hombres no cambió quién era Jesús, ni pudo impedir el propósito del Padre. Por tanto, recibamos su palabra, sometámonos a su autoridad, vivamos para su gloria y cumplamos fielmente la misión a la cual Él nos ha enviado, esperando aquel día glorioso donde Cristo reinará por siempre y su pueblo, comprado por precio de sangre, permanecerá con Él por toda la eternidad. Amén. Dios de toda gracia, Dios misericordioso, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para ser nuestra propiciación, para ofrecerse a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Gracias porque en Él tenemos perdón, tenemos redención y esperanza de vida futura. En Cristo se ha revelado toda la justicia y el amor divinos. En su misión, a lo que tú lo enviaste a hacer. Él vino a dar tu palabra, Él vino a dar su vida conforme al plan eterno de redención. Él vino a mostrarnos al Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Permítenos siempre ver la gloria de tu Hijo a quien tú has enviado. Y si alguien aquí no puede ver esa gloria, si alguien aquí no puede ver lo majestuoso de quién es Jesucristo, solo tú puedes abrir el corazón. Te pedimos que abras las mentes y los corazones para que puedan ver quién es Jesucristo, a quien tú has enviado. Y nos ha dejado estas marcas para poder reconocer que Jesús es el enviado del Padre. Ayúdanos a nosotros también a imitar su ejemplo y a vivir de acuerdo a esa enseñanza. Gracias te damos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.